Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaísa Cortés y ya estamos en el panel de los lunes, Directo a la Justicia, solo que hicimos unos cambiecitos. Aprovechamos que queríamos entrevistar al secretario del Trabajo, a Carlos Rivera, que ya nos acompaña, y junto con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez vamos a dialogar de todas las cosas que han estado pasando, porque él estuvo muchos años en el Departamento de Justicia también trabajando como fiscal, entre otras cosas. Y fíjense que en las últimas semanas lo que se ha estado hablando es de los fraudes del PUA y cómo se han ido descubriendo en el Departamento del Trabajo y saliendo todas estas cosas a la luz pública, y obviamente esto no es casualidad, sino que también el secretario que está, pues esa es parte de su expertise y la investigación, y por ahí que quisiera comenzar, así que déjeme darle la bienvenida. Buenas noches, secretario. Buenas noches, gracias por la oportunidad, Adaísa. Y saludo al licenciado Francisco Sánchez. El audio. Habilita el audio cuando quiera. Ahora sí, vamos a ver. Cuando quiera podemos oírte, adelante. Pórtate bien, que tú eres experto ya. Mire, secretario. Ahora les escuchamos. Saludos, licenciado. Te escucho, habilita la cámara, adelante, bienvenido. Buenas noches a Adaísa, al secretario del Departamento del Trabajo, a los que nos escuchan por la emisora a través de las ondas de Guapa Radio, La Poderosa, los que nos escuchan por el canal digital, los que nos están viendo por el Facebook Live. Buenas noches a todos. Una noche que promete ser una entrevista sumamente interesante con el señor secretario del Trabajo. Así es. Yo quería empezar por ahí porque la gente dice, este departamento hay que implosionarlo. Sé, mucha gente que está molesta, obviamente tengo amistades muy cercanas, que ahora usted me va a explicar los detalles, pero en cuanto a la investigación, yo quiero saber cómo fue que usted empezó a detectar esto. ¿Fue por confidencia o fue que sencillamente usted delegó a unas personas cuando llegó a que mientras se estaban asignando los dineros, estos por el otro lado van a ir investigando y todo cayó a la vez? Cuénteme cómo fue. Bien, básicamente, ¿verdad? Una vez llegamos al departamento, primero, estas son transacciones que, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el seguro por desempleo, así como lo que son los fondos de PUA, está relacionado con fondos federales. Hay unas guías federales que también, ¿verdad?, rigen todo lo que tiene que ver tanto el seguro por desempleo como los requisitos para PUA. Así que, dado que esto es, ¿verdad?, por fondos federales y ahí el gobierno federal tiene total injerencia sobre esto, ellos constantemente están auditando. Así que, casualmente, ¿verdad?, yo voy llegando al departamento, ya había personal que estaba comenzando el gobierno federal a pedir información, y entonces el gobierno federal llega, ¿verdad?, de manera ya presencial para entonces ver y auditar cada una de las transacciones. Es de conocimiento público, ha ocurrido en los demás estados, ¿verdad?, situaciones de fraude. Podemos buscar en internet situaciones que han ocurrido en Hawái, en Nevada, en otros estados, donde ha ocurrido la misma situación, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el fraude y el robo de identidad. Así que es algo que ya se había replicado en otros estados. Inmediatamente comenzamos a ver las distintas situaciones, tanto de las transacciones como el volumen tan alto de solicitudes. Así que prácticamente de manera inmediata, pues nosotros comenzamos a hacer una pequeña investigación, y de igual manera hay alegaciones que se surgen a través de correos electrónicos, a través de la prensa. Así que ya es algo, ¿verdad?, que se venía, por alguna manera, se venía cocinando, por llamarlo de alguna forma, y con las alegaciones que traen a través de los medios noticiosos, pues también entonces comienza esta investigación. Así que nosotros tenemos tanto a la Oficina del Inspector General Federal en nuestras facilidades auditando y verificando las transacciones. Tenemos también Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Ahora pues también nos reunimos con Fiscalía Federal sobre este particular. Esto lo hicimos inmediatamente tan pronto llegamos. Y obviamente pues tuvimos una reunión con ellos, le explicamos las preocupaciones que teníamos. Y obviamente el Departamento de Justicia Estatal pues también está colaborando. Así que, como puede ver, las agencias de ley y orden pues están muy de cerca con todo esto. Yo, cuando leí la última nota sobre PUA, donde dice que estudiantes de 14 a 19 años habían hecho, ¿verdad?, un tipo de yo no sé ni decirlo, complot o cómo, y que empezaron a recibir cheques de $8,000, $9,000, y por una mamá que recibe el cheque y dice, adiós, pero si mi hijo no trabaja, ¿cómo recibe este cheque? Y lo entrega. Entonces se abre esta investigación. A ese nivel hemos llegado. No es solamente los deambulantes, no es solamente los muertos cobrando. Ahora tenemos estudiantes de escuela, de un colegio privado de Guaynabo.
Ahora mismo en curso hay varias investigaciones, esa ha salido ya públicamente. Obviamente yo no, ¿verdad? No tengo el detalle de la investigación criminal porque nosotros, como de parte del departamento, nosotros no participamos de esa investigación criminal. Simplemente suplimos la información que se nos pide a través de un subpoena que pueda emitir algún fiscal o alguna autoridad competente. Pero sí hay múltiples investigaciones que se están haciendo y distintas modalidades del fraude que se pueden dar. Esto es algo que, ¿verdad? Que en el pasado también bajo otras, bajo el huracán Hugo, otro tipo de huracanes, me han informado allí mismo en el departamento que han habido sus situaciones. Así que se están investigando todos los ángulos. Sin embargo, no es hasta que nosotros, ¿verdad? Llegamos a la agencia y comenzamos a hablar un poco sobre el fraude, sobre quiénes cualifican y quiénes son elegibles. Y que esto definitivamente, al ser fondos federales, hay una jurisdicción federal y hay una jurisdicción que también es estatal. Pues dado estas noticias que se han hecho públicas, han comenzado distintos ciudadanos tanto a alertarnos a través de la página del departamento, hay un área que es para denunciar el fraude, donde hay un correo electrónico y la gente puede denunciarlo, y de igual manera ya han comenzado personas de manera diaria a devolver cheques. Comparecen a las oficinas del departamento para devolver los cheques, indicando distintas razones, desde que no le correspondía, que fue un error, que se equivocó en el seguro social, que su hijo lo pudo haber solicitado. Así que sí, de forma diaria han venido ya ciudadanos a devolver este dinero. Licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Mira, Adalgisa, ciertamente entiendo la situación que nos explica el señor secretario. Antes de eso, y yo voy a dar mi opinión sobre las investigaciones y cómo se hace esto, ¿verdad? El secretario no está en calidad de analizar cómo se hace una investigación en este programa. Pero para ubicar esto en contexto, yo creo, porque hay mucha confusión en términos de que la gente confunde lo que son el seguro por desempleo, los beneficios por seguro por desempleo, y la cuestión del PUA, que obviamente es una asignación que viene a través de una legislación federal, motivada evidentemente por la crisis de la pandemia, que es el CARES Act. Entonces, ciertamente el funcionamiento de un esquema, no me refiero a un esquema criminal, sino el esquema legislativo, ¿verdad? En relación al desempleo, al seguro por desempleo como tal, y al PUA. Y primero, para ubicarnos en contexto, y entonces yo entrar a hacer unas preguntas y luego hacer un análisis de la situación que se plantea. Yo quiero que el secretario nos explique primero qué es el beneficio por desempleo, quiénes son los que cualifican, para clarificar esto y poder entrar en contexto. Y segundo, ¿qué es el PUA? ¿Verdad? Aunque lo hemos explicado aquí en otros programas, pero cómo funciona y quiénes cualifican, para tener eso a modo de introducción y poder entonces hacer un análisis más adecuado sobre, por lo menos de mi parte, de la situación que está ocurriendo. Y eso es lo que me gustaría que el señor secretario entrara primero y luego entonces entrar en un análisis ya estrictamente de los distintos esquemas que se han estado investigando. Adelante, secretario. Sí, para que tengan una idea, ¿verdad? Existen dos programas. Hay un programa que opera durante todo el año, que es el seguro por desempleo. El seguro por desempleo, ¿verdad? Como bien se menciona, es un seguro que pagan los patronos asegurados. Todo patrono en Puerto Rico tiene la obligación, por virtud de ley, de pagar ese seguro por desempleo por uno, ¿verdad? Y tiene que reportar quiénes son esos empleados que están trabajando con él y aporta una cantidad por esos empleados, paga por esos empleados. El trabajador o el empleado no paga ninguna cantidad. Así que quien paga esto son los patronos. El Departamento del Trabajo tiene la responsabilidad de canalizar ese dinero, de tomar esas aportaciones patronales y administrar ese fondo. Una vez esa persona, ¿verdad? O este reclamante viene a solicitar el seguro por desempleo, pues como todo seguro, tiene que cumplir con unos requisitos para otorgarse. De la misma manera que usted va o cualquier ciudadano va a cualquier compañía aseguradora y, por ejemplo, si tiene su vehículo asegurado y tiene que cumplir unos requisitos particulares para hacer una reclamación a ese seguro, pues de igual manera el seguro por desempleo tiene unos requisitos que tienen que darse. Entre algunos de los requisitos, ¿verdad? Para no entrar quizás en el tecnicismo, el reclamante tiene que estar trabajando por lo menos, no menos de 6 meses. ¿Ves? Tiene que ser un patrono asegurado que ya haya pagado una cantidad de tiempo, entre otros requisitos. Así que tiene que ser un empleado que haya estado trabajando con un patrono que legalmente, ¿verdad? Lo tenga en nómina, lo haya reportado dentro de ese informe trimestral. Así que eso es importante a la hora de reclamar ese seguro, para poder tener el seguro por desempleo. Lo que tiene que ver con PUA, que es el Pandemic Unemployment Assistance, que es un desempleo pandémico, ¿verdad? Una asistencia de empleo pandémico, fue creado, como muy bien menciona el licenciado, ¿verdad? Por legislación federal, ahora a causa del COVID-19, de nueva creación. Es
quizás algo similar, ¿verdad? O parecido al desempleo. La diferencia es que en el caso del Pandemic Unemployment Assistance es 100% fondo federal, es un dinero asignado por el gobierno federal para trabajar varias situaciones. Una de ellas es aquella persona, aquel empleado, ¿verdad? Que está un empleado asegurado, que a lo mejor no cae bajo el seguro por desempleo, póngale que lleva trabajando 3 meses, pues obviamente no cuenta con el tiempo suficiente para reclamar. Ese empleado pudiese cualificar entonces para este programa de PUA. De igual manera. Iba a decir sobre el PUA que lo que yo he visto es que mucha gente que se aprovecharon y que yo escuchaba, sí, lo que decían era que si tenían una floristería, que si tenían un negocio de comida, aunque hubiese cerrado hace un tiempo, estaban reclamando como que debido a X o Y, ¿verdad?, situación por la pandemia, pues no tenían trabajo, no tenían ingresos y empezaron a cobrar. Esa gente, en algún momento ustedes lo van a identificar pues porque no rindió planilla y demás y van a llegar a ellos. Sí, en el caso del PUA, el que trabaja por cuenta propia, esa persona llena una solicitud y certifica, primeramente hay unas preguntas que contesta bajo juramento, de igual manera que se hace en el desempleo, certifica que esa información es correcta, distintas preguntas de que tiene un negocio, trabaja por cuenta propia, cuáles son sus ingresos o salarios. O sea, hay una información que claramente pone en ese formulario que se determina o no su elegibilidad. Si la información que provee esa persona no es correcta o, ¿verdad?, o es falsa o es con intención de defraudar, pues obviamente puede cometer el delito de, ¿verdad?, de defraudar al seguro, que ahí aplicarían, ya sea, pudiesen aplicar delitos federales o estatales, ¿verdad?, porque es lo que establece la legislación. Así que es importante que el reclamante haga una reclamación cierta y con la verdad. Y definitivamente la mejor manera de evidenciar si una persona trabaja por cuenta propia, de comerciante, es la planilla de contribución sobre ingresos, porque en Puerto Rico para ejercer un negocio hay que cumplir con unas leyes, ¿verdad? Y hay que estar registrado, hay que pagar un IVO, ¿verdad? Hay que hacer una serie de gestiones oficiales, gubernamentales para poder ser un comerciante bona fide. Mire, aquí me pregunta, por ejemplo, Luz Carmona dice, lo que no entiendo es lo rápido que les llegó este dinero a estos jóvenes y a otros todavía no les ha llegado, que realmente pues lo necesitan. Esta pregunta, si me permite rapidito para poder aclarar, mire, la situación del desempleo es la siguiente. En el caso del desempleo, como le mencioné, hay unos requisitos para que se pueda otorgar el desempleo. A manera de ejemplo, un reclamante que determina que lo despidieron, que fue despedido, y no hay, ¿verdad?, no hay mayor información, simplemente fue despedido, pues hay algunos tipos de despido que lo hacen cualificar para el desempleo y hay otros que no. Si el despido fue por una razón de una medida disciplinaria, ahí no le va a aplicar el desempleo. De igual manera, las renuncias. Hay ciertos tipos de renuncias que requieren también, ¿verdad?, una investigación. Así que eso se tiene que hacer una investigación donde se entrevista al reclamante, se tiene que entrevistar al patrono. El patrono tiene derecho a pedir, ¿verdad?, a apelar inclusive la decisión y tiene un término para someter evidencia. Como lo mencioné, es un seguro que va contra el dinero que paga el patrono. Así que hay un sinnúmero de situaciones que se tiene que calcular. Si, por ejemplo, ese reclamante de desempleo reclamó, cobró, mejor dicho, vacaciones, un periodo de vacaciones le pagaron durante el periodo reclamado, hay que hacerle un descuento de ese periodo que está cobrando versus lo que va a recibir. Así que hay una serie de investigaciones y de trámites que se tienen que hacer que hacen quizás el proceso un poco distinto. En el caso de PUA, la persona, al certificar toda esta información por internet, pone toda, ¿verdad?, dice que es cierta, que es correcta, pues obviamente la está sometiendo bajo juramento. Si de lo que somete en el formulario cualifica, pues inmediatamente sí va a recibir el pago, porque eso es lo que procede, ¿verdad? Porque la persona está certificando bajo juramento de que eso es así. Licenciado Francisco, tengo más preguntas, pero vamos con Francisco, porque íbamos en un Me parece orden. Que quiero analizar ahora, ya con esta explicación que nos da el secretario, desde el punto de vista de la investigación y lo que se está identificando y lo que está saliendo en los distintos medios noticiosos en términos de las investigaciones que se están haciendo. Fíjate que nos dice el señor secretario que la persona, por ejemplo, cuando llena el PUA, igual que cuando llena la solicitud de seguro por desempleo, va a someter una información que somete como si fuera bajo juramento. Es igual que cuando usted llena la planilla, es igual que cuando usted llena cierta documentación en el gobierno, que usted la somete por el sistema y lo está haciendo bajo juramento, so pena de perjurio. Y esto es importante decirlo, porque ahora desde mi punto de vista, habiendo trabajado en el Departamento de Justicia, tengo que decirte que básicamente la investigación, cómo se dirige, es la siguiente. El Departamento de Justicia va a recibir, las agencias investigativas van a recibir una serie de querellas que van a canalizar y la investigará, por lo menos en el Departamento de Justicia, la División de Delitos Económicos. El fiscal
le llega esa información, analiza la querella y entonces comienza a generar unos supinas y por ahí es que se va a dirigir el fiscal. Si, por ejemplo, una persona solicitó PUA y nunca había trabajado, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fiscal va a verificar. ¿Llenó planillas de contribución sobre ingresos anteriormente? Sí. ¿Está registrado como comerciante? Sí. Si no lo está, no había rendido planilla, no había, no tenía un registro de comerciante, no era un comerciante bona fide, no era una persona que trabajaba por cuenta propia, como en el caso de los servicios profesionales, como en el caso de los abogados, ¿verdad? Por ejemplo, no llenaba las trimestrales, nada de esto, pues ciertamente ahí estás viendo que se constituye también, además del delito de perjurio, el delito de fraude. Porque tengo una pregunta para los dos. Las personas que decían, esa misma semana o ese mismo mes yo comenzaba a trabajar y cayó el cierre por la pandemia. Si esa persona demuestra que ya iba a comenzar un trabajo, sí cualificaba para el PUA, porque no tiene nada de eso que dijiste. Si lo demuestra, sí. Tiene que demostrarlo. Si demuestra tiene que demostrar esa evidencia. Si demuestra una carta de ese patrón o tiene algún tipo de evidencia sobre ese particular, pues sí, está cobijado. ¿Verdad? El problema lo tendría aquella persona, como menciona el licenciado, que no sea cierto, ¿verdad? Que no haya comenzado, no esté trabajando por cuenta propia ¿verdad? Y no haya ningún tipo de evidencia sobre el particular. Porque a mí me parece también que la excusa, al fin y al cabo, y yo sé que el secretario no debería entrar en esto, pero yo lo voy a decir. La discreción va a ser del fiscal al momento en que tenga la evidencia ante sí. Porque tú podrás venirme con una excusa barata. Siempre hay excusas, siempre hay cuentos, siempre hay cosas, ¿verdad? Para justificar una acción ilegal, ¿verdad? Siempre la hay. Finalmente, la investigación dirá si realmente la persona bona fide iba a trabajar de verdad y no pudo trabajar por razón de la pandemia, ¿verdad? ¿Dónde iba a trabajar? Porque tú sabes que la economía se ha estado abriendo a través de distintas órdenes ejecutivas por etapas. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, yo he recibido consultas, pero yo no tengo quien cuide a mi hijo, yo no tengo que... Bueno, pues si tú tienes ese problema, pues tienes un problema, porque ya el gobierno abrió, no hay justificación en esa fase, en la fase que toque, que implique, la segunda, tercera fase. Ahora hubo un backup en términos de otras cierres, ¿verdad? De cerrar un poco más por el libertinaje que había en la gente, especialmente en los chinchorros, en las barras, en los bares. Entonces un cierre. Pero son justos protectores, como decimos. Tienes que justificarme dónde es que tú ibas a trabajar, si realmente ibas a trabajar. Y también hay gente muy cómoda que nunca habían ganado, nunca había entrado a su bolsillo lo que tú pagas mensualmente hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es más beneficioso si yo estaba en 7.25 la hora o el PUA que me lo computa de una manera distinta? Y eso es una determinación que se llevará a cabo caso a caso y con la discreción que el fiscal tiene para radicar o no y evaluando toda la prueba que se le presente. En ese sentido, ¿verdad? En el caso de las agencias federales, si lo radican a nivel federal, pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Las agencias investigativas le llevarán el caso al fiscal, se lo presentarán a un gran jurado, el fiscal decidirá si se lo presenta a un gran jurado, y entonces el gran jurado emitirá o no emitirá una acusación o indictment. Eso es una cuestión muy, muy discrecional del fiscal investigador al momento de decidir si radica o no. Yo creo que eso, para aclarar lo que se hace y cómo opera el Departamento de Justicia en este aspecto, ¿verdad? Para el secretario del Trabajo, tengo preguntas de Amarili y de Ibeliz. Amarili me dice que ha llenado la solicitud 6 veces, que aparece sin ninguna y entonces dice que lleva desde marzo luchando para poder radicar su caso. Este tipo de personas, como estamos remoto, no sé si en algún teléfono, alguna forma, porque parece que los teléfonos y el email, que eso es otra cosa que usted me dirá, porque usted sabe que la gente dice que no consiguen comunicarse con el departamento. Usted me dirá. Sí, básicamente la manera, ¿verdad? La manera idónea para poder radicar cualquier solicitud debe ser online. A través del sistema online, ¿verdad? La persona puede crear una cuenta y puede radicar el proceso de la reclamación. Si la persona no puede reclamar o tiene una situación que no le permite hacer una reclamación, dice que lleva 6 veces que ha llenado el documento. Ok, pues si llena el documento varias veces, primero hay que ver, ¿verdad?, cuál fue el documento que llenó, porque vamos a explicar el proceso por parte. Una vez la persona reclama el desempleo. Hay unas situaciones, secretario,
que no es lo mismo llenar la cuestión del PUA que el seguro por desempleo. Correcto. Y entonces en el seguro por desempleo he encontrado personas que me han manifestado, el del PUA es bien sencillo, bien friendly to use, sin embargo no ha sido la misma experiencia en el caso de la solicitud de seguro por desempleo, y me gustaría que nos explicara ese aspecto, ¿no? En el caso del desempleo se tiene que reclamar cada 2 semanas. Para que tengan una idea, ¿verdad? La persona reclama el desempleo. Una vez la persona lo primero que se hace es determinar si la persona es elegible o no. Una vez la persona es elegible, la persona entonces tiene que comenzar a reclamar las semanas particulares, ¿verdad? Donde estuvo desempleado. Hay 2 tipos de desempleo, ¿verdad? Desempleo parcial o el desempleo total, que el desempleo parcial es que la persona hubo una reducción de jornada y entonces, ¿verdad? Esa reduccionada tiene derecho a reclamar esa parte, un desempleo parcial, una reclamación parcial. En el caso de ese desempleo total, pues es la totalidad del desempleo. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez la persona es elegible, tiene que reclamar esta semana. Y tiene, ¿verdad? Y ya con la información provista, estamos hablando de los salarios, se hace un cálculo que va desde, ¿verdad? Que la persona puede recibir desde un mínimo de $60 hasta 240, según el salario que la persona devenga, pues se ajusta y se hace una fórmula que se establece cuánto es la cuantía. Pero ¿qué ocurre? Que muchas personas solicitan, reciben la carta de elegibles, que son elegibles, y ya, y no hacen ninguna otra gestión y piensan que los pagos van a generarse de forma automática. Okay. Y eso no funciona de esa manera, porque el departamento no va a tener conocimiento nunca si la persona consiguió empleo, si esa semana, que hubo una semana donde trabajó ciertas horas. Así que el reclamante tiene que esas 2 semanas que pasaron, reclamar y entonces decir, mire, pues esas 2 semanas yo estuve de desempleo total, o mire, o trabajé tantas horas. ¿Qué ocurre con el que trabajó ciertas horas? Ese tiene que entonces llevar un documento ante su patrono para que su patrono le certifique cuántas horas trabajó en esa semana. Y con esa evidencia la tiene que traer al Departamento del Trabajo para el Departamento del Trabajo calcular entonces cuánto es lo que le corresponde. Ese es el proceso en el caso del desempleo parcial, ¿verdad? Que es el que mencioné. Por eso es que es cada 2 semanas y muchos ciudadanos no, ¿verdad? No conocen esto, simplemente radican la solicitud y ellos entienden que les va a tocar una fórmula, una cantidad estándar, y eso no es una cantidad estándar, eso varía según el salario que devenga cada trabajador. Pero entonces por acá me dice Belijo Casio, el problema es que el teléfono nunca lo contestan, el email siempre está lleno. Es frustrante porque yo sé que ustedes estaban haciendo unas gestiones para cambiar las computadoras, los software y demás, y no sé en qué estatus está, pero lo cierto es que se siguen quejando de que la comunicación no es tan friendly. Sobre eso, secretario, antes de que Adalgisa permita contestar, ¿cómo está, si ustedes han de alguna manera atemperado el sistema del Departamento del Trabajo, de computadoras, ¿no?, de programación, con el Departamento de Hacienda? ¿Cómo está esa vinculación? Y cómo eso ayudaría entonces, si es que se va planificando, porque me parece que lo escuché de usted en la prensa, y cómo eso adelantaría o cómo estamos en ese aspecto. Pues mire, para que tenga una idea, el sistema que utiliza el Departamento del Trabajo es de 1988, sumamente 32 años tiene ese sistema operativo, así que se puede imaginar desde el punto de vista tecnológico lo atrás que está. Muchos pachos. Definitivamente es bien manual en el sentido de que levanta tantas situaciones que todo estriba en un empleado que es el que tenga que hacerlo, así que es un proceso que no es automático, es bastante manual y eso ha sido, ¿verdad? Y eso ha estado así, ese mismo sistema, como pasaron múltiples secretarios y, ¿verdad? Y por distintas razones nunca se actualizó. Así que nada, con eso estamos trabajando. Pero una vez llegamos al Departamento del Trabajo, lo que queríamos era, primero, intercambiar la información con el Departamento de Hacienda, por eso fue que entramos de primera mano con ellos. Él nos ayudó a hacer un assessment o una asesoría desde el punto de vista tecnológico. La señora gobernadora firmó una orden ejecutiva precisamente autorizando el compartir información del Departamento de Hacienda con nosotros. También firmamos un memorando de entendimiento con el Departamento de Hacienda. Y al día de hoy tenemos ya una plataforma que ya se está trabajando y esperamos próximamente ahora en agosto poder comenzar a utilizarla, donde de manera automática, una vez el reclamante llene la información, va a validar esa información de salario, de si es comerciante, erradicación de planillas. Esto sería para PUA y lo haría de forma automática, y también tendríamos el depósito directo, por lo cual si una persona una vez genera todo, se valida, en 24 a 48 horas debe estar ese depósito directo. Así que sería de forma automática, por lo menos el sistema de PUA, lo que me permitiría liberar recursos humanos para utilizarlos entonces al desempleo, que todavía está bastante manual. ¿Y cuándo estaríamos hablando de eso? ¿Cuándo eso ya sería una realidad de que se esté depositando directamente a las cuentas de los ciudadanos los beneficios del PUA?
Esperamos que la expectativa es que a mediados de agosto podamos estar ya teniendo este sistema, ¿verdad? Si no hay ningún percance, ni ningún retraso tecnológico, pues estamos tratando como quiera que sea antes, porque es algo que urge, y en la medida que nosotros trabajemos de forma automática el sistema de PUA, podemos liberar recursos para entonces trabajar en desempleo y aligerar un proceso un poco más rápido el proceso de la reclamación. Los dos casitos que tengo aquí, Amarilis Román e Ibelis Ocasio, no son PUA, son empleadas de trabajo, empresa privada, me parece que era. Así que aparentemente les rebotan las llamadas, les rebotan los emails, las llamadas no contestan. En el caso de desempleo, ¿verdad? Para que tenga una idea, la cantidad de reclamaciones que en un año típico o año normal se recibían en el Departamento del Trabajo con nuestra plantilla eran 47,000 reclamaciones en 12 meses. Eso se distribuye a través de 12 meses. De marzo al presente vamos alrededor de algunas 640,000 reclamaciones. Wow. Para que tengan una idea, claro. Lo que tenemos son aproximadamente 1,000 empleados. De todas maneras, tenemos ahora mismo cobrando de esas 660 aproximadamente, deben haber como algunas 440,000 ya recibiendo beneficios. Y hay como algunas 99,000 que no son elegibles. Y hay aproximadamente como algunas 57,000, 58,000 que tienen puntos controvertibles, que no es otra cosa que es que falta una información, contestó con el formulario que puede levantar que no es elegible, o falta una evidencia que sustente esa reclamación. Pues cuando regresemos de la pausa, seguimos aquí con el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, y con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Y me gustaría preguntarle sobre el proceso de los servidores públicos que reclamaron PUA y muchos eran part-time, no les correspondía, y eso pues hay un proceso de devolución del dinero y demás, así que me gustaría hablar sobre eso cuando regresemos. Esto es directo al punto. Poderosa Cadena Guapa Radio, la única cadena con 6 emisoras AM y 6 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama. En todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. Escuchas Rapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La Poderosa. Avance informativo. El juez federal Gustavo Gelpi confirmó esta tarde que no se trasladarán más reos provenientes de los Estados Unidos al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, MDC, por sus siglas en inglés, luego de que denunciaran hace más de una semana que llegó un grupo de presos con COVID-19 sin haber coordinado con las autoridades locales. Guapa Radio 731. La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, indicó hoy que como parte de las medidas de contingencia para atender cualquier eventualidad suscitada por algún fenómeno atmosférico, se están instalando unos 114 generadores de energía que permitirán responder de manera inmediata ante cualquier contratiempo en el sistema por falta de electricidad. Guapa Radio 732. La policía informó que un hombre fue arrestado a la 1:30 de la tarde del lunes, luego de haber intentado cambiar un cheque en el Departamento del Trabajo con una identificación falsa en la sucursal del Banco Popular localizada en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Puerto Nuevo. Según el parte policial, agentes de la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias del SAIC arrestaron a Josué Javier Carrión Reyes tras intentar cambiar un cheque de asistencia al desempleo pandémico conocido por PUA de $1,680 con una licencia falsa. Este caso fue consultado con un fiscal para la erradicación de los cargos correspondientes. Guapa Radio, La Poderosa 732.
El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guaynabo. En el referéndum de noviembre, votando sí reclamas contundentemente la estadidad y reafirmas tu deseo de tener una unión permanente con la nación americana. Si votas no, solo te queda un camino, la independencia, porque la libre asociación y la independencia es lo mismo. Así lo expresó el fenecido presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer. Yo no quiero la libre asociación, te explico por qué. Porque la libre asociación es una variante de la independencia. La libre asociación es una variante de la independencia. Lo es. ¿Lo es por qué? Porque lo es, porque así está reconocido internacionalmente. Pero hay un montón de gente dentro de su partido que entiende lo contrario. Bueno, de lo que yo sé, la libre asociación es una vertiente de la independencia. Hagamos de la estadidad un proyecto de pueblo. Todo Puerto Rico con la estadidad. En el referéndum, vota sí. Mensaje editorial de la cadena Guapa Radio. Si tienes 62 años o más, tenemos la alternativa para ti. Las Piedras Elderly es un proyecto de alquiler para personas de 62 años o más. Estamos localizados en la calle número 1, barrio Montones 1, Las Piedras. Ahora con ingreso para cualificar. Apartamentos de una habitación, sala, comedor y cocina equipada. Contamos con apartamentos para impedidos, tiene área de lavandería, salón de actividades, amplio estacionamiento con control de acceso, seguridad, pista para caminar, gazebo y subsidio de renta bajo el programa de sección 8. Llama ahora 787-733-8639, 733-8639. ¿Tienes úlceras que no cicatrizan? Llámanos, te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma N. Vázquez en Vega Baja, contamos con el equipo de especialistas certificados que en conjunto con las terapias avanzadas logran alcanzar una pronta cicatrización y evitan las futuras amputaciones. Contamos con la tecnología médica más avanzada, tales como terapia de oxigenación, presión negativa, injertos de piel y otros. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical. Llámanos para una orientación. 787-807-7575. Recuerde, 787-807-7575. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y seguimos aquí dialogando con el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, y con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez en la sección Directo a la Justicia. Hoy en algo especial, ¿verdad? Tratando de desarrollar todo lo que está pasando con los fraudes y con lo que podamos orientar con relación al Departamento del Trabajo. Y preguntaba antes de la pausa sobre los servidores públicos que reclamaron el PUA y que eran part-time, no les correspondía y ahora pues tendrían que devolver el dinero si ya lo recibieron. Cuéntenos. Bien, desde el punto de vista del Departamento del Trabajo, toda persona que ya sea por seguro de desempleo o por PUA que no le corresponde ese pago, ese beneficio, es un deber impuesto por el gobierno federal el tener que recobrar esa cantidad de dinero contra el reclamante. En el caso de los empleados públicos que no han dejado de cobrar, ¿verdad? Han tenido su salario y tenían un part-time o tenían algún negocio que hacían fuera de horas laborables, como dicen por ahí, un trabajito por el lado, vendían bizcochos o hacían cualquier otra gestión como comerciante. Esas personas no cualifican para el PUA. Aquella persona que haya solicitado PUA y esa sea la situación, y obviamente el Departamento del Trabajo estará verificando, pues una vez de determinar que no era elegible, pues el próximo paso va a ser desde el punto de vista del departamento, es comenzar entonces una acción de recobro contra ese reclamante. Yo quisiera hacer una pregunta al secretario de Adahitza para entonces luego dar una opinión importante para mí. Y pregunto, secretario, cuando la persona aplica el PUA, supongo es como cuando yo abro un programa en la computadora y entonces es mi responsabilidad leer las responsabilidades, deberes y responsabilidades para que se me otorgue la licencia. Yo acepto y entonces continúo llenando la documentación. Y la pregunta que quiero hacer con relación a eso, para luego hacer un análisis desde otro punto de vista, es
cuando la persona está llenando, se le va explicando cuáles son los requisitos y ella va certificando su elegibilidad uno por uno. Se le hacen una serie de preguntas donde entonces el ciudadano o el reclamante tiene que ir contestando de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus salarios, entre otras preguntas que se le hacen, desde cuánto tiene operando el negocio, qué negocio está operando, qué otro tipo de ingresos tiene. O sea, hay una serie de preguntas que va haciendo el ciudadano y al finalizar ¿verdad? Todas las preguntas y contestar todas las preguntas, certifica que obviamente que esa información es cierta y correcta, que inclusive no está dando ni información falsa ni incorrecta ni que tampoco está omitiendo información para adquirir esos beneficios, y se la percibe obviamente de que desea hacerse, pues pudiesen haber sanciones civiles o criminales. Pero entonces los de empresa privada sí tenían más derecho a esto de PUA, y algunos, pues como digo, tienen varios part-time. Y a mí me llegaron a llamar aquí a preguntar, pero si tenemos varios part-time, ¿se solicita por todos ellos? O sea, y yo digo, bueno, pues en PUA la solicitud te dice que tienes que poner todos los negocios en que están, Lo que ¿no? pasa es que el part-time cualifica para desempleo. O sea, para que tenga una idea, una persona que está a tiempo parcial puede cualificar para desempleo. Así que esa persona que está trabajando part-time, que únicamente trabaja part-time o que solamente tiene 2 trabajos y los 2 son part-time, esa persona puede solicitar desempleo. Obviamente, recuerde que cuando la persona solicita en nuestro sistema, se va a ver si la persona estaba trabajando bajo un patrón asegurado, cuántos salarios percibía. En el caso del que es empleado, se va a poder ver de primera mano, porque recuerdo, como le mencioné, todos los patronos en Puerto Rico tienen la obligación de pagar el seguro por desempleo y esas aportaciones. El que trabaja por cuenta propia no, porque el que trabaja por cuenta propia, pues no, ¿verdad? No tiene una relación directa con el Departamento del Trabajo, la tiene con el Departamento de Hacienda, ¿verdad? Porque tiene que registrarse como comerciante, tiene que rendir una información contributiva. Tengo por aquí una pregunta. La persona dice que solicitó PUA, guiaba guagua pública alquilada, solicitó el 4 de mayo y todavía no le han contestado. En el caso de las semanas del 4 de mayo, hay hubo un problema, ¿verdad? Y debo dejar esto claro, hubo varios problemas con la programación al momento de comenzar el sistema PUA. Así que hay un grupo de reclamantes que tuvo problemas con las primeras semanas de marzo, y hubo otro que tuvo con 3 semanas en mayo, yo creo que fue el 4, 9, 16, si no me equivoco, hubo problemas con esa semana. Y fue un asunto de programación de que, ¿verdad? Por alguna razón, un grupo de reclamantes no se le pagó. Se está trabajando ahora mismo, ¿verdad? Estoy hablando con ustedes, eso debe estar próximo a solucionarse. Esperamos que mañana podamos tener la noticia de que ya se arregló esa situación, porque hay alrededor de algunas 14,000 personas que se vieron afectadas por este problema de programación sobre esas semanas particulares. Tengo otra pregunta. ¿Qué hacer cuando hay un punto controvertible por vacación? En el caso del punto controvertible por vacaciones, lo que tiene que hacer es, primero, tener el talonario de cheque, ¿verdad?, del cobro de esas vacaciones. Si no, el patrono tiene que proveer, si la persona no lo tiene, hay que pedirle entonces esa evidencia al patrono de cuál fue el periodo que se le pagó, cuánto fue la cantidad, cuál fue el periodo y de qué semanas en particular, para entonces someterla al Departamento del Trabajo. ¿Por qué esto es necesario? Porque de ese dinero de vacaciones se tiene que hacer un descuento y se hace un cálculo. Por eso, ¿verdad?, es que se necesita esa evidencia. Como mencioné, la cantidad de desempleo se trabaja haciendo una fórmula entre el salario de la persona y lo que devengó versus lo que pudiese corresponder. Licenciado Francisco, estoy acá leyendo más preguntas. Adelante. Tengo unas preguntas para el secretario para luego en la oportunidad de hacer un análisis sobre este aspecto. Y el secretario nos indicó hace un ratito que se han procesado en este año por seguro por desempleo unas 600,000 solicitudes. Quisiera saber, secretario, cuántas se han procesado por PUA y entonces la conversión de esas peticiones, convertirlas en dinero. ¿De cuánto estamos hablando en seguro por desempleo regular y de cuánto estamos hablando en PUA? Me gustaría saber eso para luego entonces hacer un análisis cortito sobre esta situación. Pues para que tengan una idea, estos informes que tengo ahora son actualizados al 24 de julio, al viernes pasado. Del caso de desempleo únicamente, tenemos 333,288 solicitudes de desempleo recibidas. En el caso de PUA, tenemos 307,051 reclamaciones de PUA, para un total de 640,339 entre ambas. ¿Okay? De esas 640,339 tenemos cobrando beneficios, ¿verdad?, que ya cualificaron y está cobrando. De desempleo, 208,749.
y de PUA tenemos cobrando 263.117 para un total de 471.866 que actualmente están cobrando beneficios. Al momento, no tengo el desglose por partida de desempleo y de PUA, pero el total de desembolso llega aproximadamente, debe haber rebasado ya los 2.8 billones de dólares. Billones, estamos hablando. Billones. 2.8 billones de dólares que se están desembolsados a estos reclamantes, que estamos hablando son los 471.866 que están recibiendo los beneficios. En 3 meses, 3, 4 meses. Correcto, está hablando del 15 de marzo para acá. Así que, y como mencioné, son 640.000 solicitudes en 5 meses y el Departamento del Trabajo trabajaba con 47.000 en 12 meses. Yo quiero, para ubicar por qué le hago esta pregunta al secretario de Dajitza y compartirlo yo con el público, no voy a preguntar sobre esto al señor secretario, pero quiero yo compartirlo. Y esta es mi percepción, ¿verdad? Ciertamente 2.8 billones es mucho dinero que está circulando en la economía y que entró, ¿verdad? En este momento de la pandemia. En este momento de la pandemia yo he entrado a varias tiendas por departamento, no voy a mencionar nombres en particular, pero no, si vas a comprar un televisor prácticamente no hay, si vas a comprar un microondas prácticamente no hay, si vas a comprar un rack de mercancías totalmente vacío, en una época en que hay una contracción económica como nunca antes, por razón de que la pandemia se supone que esté recogido. Entonces veo unas filas grandísimas y a esto voy con lo que estoy hablando de los esquemas de fraude que se han ido desarrollando en la HITSA, porque una de las cosas que preguntaba en relación a los funcionarios públicos cuando el secretario tocó ese tema hace un rato, y es que fíjate que en las personas privadas, los delitos que yo identifico como que se pueden radicar es el fraude, la apropiación ilegal de fondos públicos, el perjurio y el robo de identidad. Pero también cuando se trata de un funcionario público, entonces estamos hablando de violaciones a la ley de ética gubernamental, que es una legislación aparte que aplica ciertamente a los funcionarios públicos de la rama ejecutiva específicamente. Y entonces lo que te quiero decir con esto es que el lío, la gente está, mucha gente lo está reclamando responsablemente y lo necesitan, eso yo lo reconozco y tengo testimonio asobradísimo de gente que ciertamente están haciendo el mejor uso, mejor uso de beneficios. Pero también hay ciertos listos y probar el conocimiento en términos del fraude, pues no es muy difícil con la evidencia que yo entiendo que debe reunir un fiscal. Y a eso va, ¿verdad?, la reflexión sobre por qué le hago esta pregunta al secretario y qué pienso de esta situación. Adajitza, adelante tú. ¿Tú estás visualizando que los casos de fraude van a ir en aumento exorbitante? Yo entiendo que sí, definitivamente. No sé si el secretario nos podrá contestar si tiene un hotline para recibir estas querellas, cómo se están recibiendo, cómo se están canalizando. O sea, cómo el ciudadano que se indigna ante situaciones irregulares, ¿verdad? Y de que gente que de verdad lo necesita, como lo que nos están hablando a través del canal y nos están escribiendo sobre necesidades reales, cómo hay gente que no las tiene, se está aprovechando de la situación y cómo se pueden comunicar a esa gente y decirle, mira, esto es lo que está ocurriendo, Departamento del Trabajo, canalice esto a través de las agencias concernidas, qué tipo de mecanismo tienen para denunciar estos actos y si van a ser protegidos en relación, ¿verdad?, a lo que denuncien. Eso es mi pregunta para el señor secretario. Bien, a través de la página www.trabajo.pr, que es la página del departamento, puede acceder a un renglón de servicios en línea donde se llama Fraude en Desempleo. Ahí va a dar un clic y ahí le permite tanto llenar la información en línea como también enviar un correo electrónico para efectos de usted poder dar algún tipo de, ¿verdad?, de información sobre el fraude. Es importante señalar que otra situación que también está ocurriendo es que tenemos patronos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, patronos, empresas, que también nos han enviado información de, mire, me están reclamando estas personas como que son empleados míos, ¿verdad? Me están cobrando el seguro por desempleo y estas personas nunca han trabajado aquí. Así que también los patronos se están comunicando para dar esa información y le invitamos también a que lo hagan a través de este sistema de fraude de desempleo que tenemos en la página. Otro asunto importante es que una vez el patrono le notifica, llama a ese empleado y le dice, mire, ya yo voy a comenzar a trabajar
y el empleado determina, él, ¿verdad? Él solito determina, no, yo no voy a regresar porque yo prefiero quedarme con los beneficios que estoy cobrando. El patrono entonces lo que hace ahí es que nos debe notificar o nos notifica el Departamento del Trabajo diciendo, yo llamé a este empleado a que viniera a trabajar y el empleado no quiso, prefirió quedarse con los beneficios y nosotros procedemos inmediatamente a quitarle los beneficios. ¿Por qué? Porque la ley establece que uno tiene que estar apto y disponible para trabajar y si el patrono está llamando a que comience a trabajar, pues ya no es acreedor de este beneficio o este seguro de desempleo. Mire, yo tengo aquí varias personas escribiendo, tengo aquí, pregúntale al secretario del Trabajo, ¿por qué el patrono siempre tiene la razón en despidos? Y si han investigado a los empleados, ¿qué le pasa el dinero? ¿Le pasan dinero bajo la mesa? Piensan que en algunas de las entidades, pues la gente dice, no, yo tengo todo controlado en el Departamento del Trabajo, y dicen que el despido es justificado cuando la persona sabe que no, y entonces a lo mejor tampoco desempleada tiene dinero para radicar una demanda y reivindicar sus derechos. Es todo, ¿verdad? Cuando te votan injustificadamente y pues, como el patrón dice una cosa, pues ya se da por bueno y automáticamente te llega la carta, no cualifica porque tu votada fue legal, vamos a ponerlo, ¿verdad? En arroyo habichuela. Es bien importante señalar. Esa persona que está pasándola mal y está en la calle. Esas personas todas, inclusive el patrono o el reclamante, tiene derecho a apelar esa determinación. Esa determinación de elegibilidad, ¿verdad? Tiene 15 días la persona para activar este proceso de apelación. Como mencioné, esto es un seguro que paga el patrono, hay unos requisitos para que se pueda dar. Así que lo que puede hacer, ya sea cualquiera de las partes afectadas, que puede ser el reclamante o el patrono, es apelar esa decisión. Lo que hace precisamente el entrevistador o la persona que investiga estos casos, por eso es que toma tiempo. Hay que entrevistar, obviamente, al reclamante, hay que entrevistar, obviamente, al patrono, hay que examinar documentación para poder adjudicar, ¿verdad?, si esa persona es elegible o no. Por eso, de igual manera, recuerden, ahora quizás ¿verdad?, toda la economía está prácticamente casi abierta, más o menos unos renglones, pero a principio de la pandemia, pues no había forma de comunicarse prácticamente con los patronos. Los patronos, algunos de ellos no contestaban, se les estaba enviando la evidencia o la situación para investigar el caso y tampoco había una respuesta. Así que, ¿verdad? Ha sido un poco complejo, pero se tiene que llevar una investigación y la parte tiene derecho a apelar. Ok, ¿y esta apelación es lo mismo, online o de qué manera es? Pues, sí. ¿Es por carta, por correos con sello, ¿verdad? Dígame cómo. La apelación cuando la persona, todo este proceso, para que tengan una idea, ¿verdad? Las personas reciben notificaciones por carta. O sea, todos estos procesos son por carta. La persona recibe una información donde le dicen cuáles son las instrucciones de cómo hacer la apelación, dónde la va a dirigir. Inclusive, cuando la persona es elegible, le dice inclusive cuando va a hacer las reclamaciones, cuándo es la fecha que le toca a la persona reclamar. Le dice, tienes hasta tal sábado, tal día, para que hagas la reclamación de ¿verdad? De reclamaciones subsiguientes, lo que se llama. Lamentablemente, pues en muchas ocasiones, pues o no, ¿verdad? O no están pendientes de la comunicación, ¿no? ¿Verdad? La fecha que tienen. ¿Y qué ocurre cuando no se hace? Es que el sistema se tranca porque determina, o cuando digo se tranca el sistema, es que el sistema entiende que como la persona no reclamó, pues no tiene, ¿verdad? No necesita el beneficio. Así que es importante que todas las comunicaciones que reciban del Departamento del Trabajo pues sigan las instrucciones y de igual manera a través de la página de internet pues también consiguen más información. El colega José Raúl Arriaga también tiene una pregunta por aquí. Un desempleado lo llaman a trabajar y quiere responsablemente avisar al desempleo, ¿a dónde lo hace? Sí. ¿A qué línea? Porque dice que es imposible comunicarse y decirle, oiga, ya yo tengo trabajo. La persona que comienza a trabajar es bien sencillo, en la reclamación subsiguiente no tiene que tomar, obviamente no reclama. Ese empleado, recuerde como le mencioné, el reclamante tiene que reclamar. Así que esa semana no la va a reclamar. Lo importante es que recuerde que cuando la persona está reclamando, reclama ya el tiempo que ya pasó, ¿verdad? La semana que está corriendo no la reclama, sino reclama las semanas que aquellas anteriores a las mismas. O sea, que no le va a llegar ningún otro cheque, etcétera. No, el sistema está hecho para que cada 2 semanas el reclamante sea el que lleve, por decir, la voz cantante, ¿verdad? Se mantenga reclamando, mire, reclamé estas 2 semanas porque estas últimas 2 semanas yo no estuve trabajando o trabajé tantas horas. O por consiguiente, si la persona no reclama, el sistema entiende y el departamento entiende que ya la persona comenzó a trabajar y por consiguiente no le va a salir ningún tipo de cheque. Entonces me dice, ¿por qué penalizan? Está abajo en la carta. No sé, ¿verdad?, a qué carta se refiere, si es una carta ya pro forma, sí. Donde le dice algo de penalizar. Explíqueme. Correcto.
Sí, abajo al final de la comunicación del formulario, tanto de desempleo como de PUA, ambos hacen una certificación, ¿verdad? Apercibe al reclamante de las consecuencias legales de, ¿verdad?, de dar información falsa, de obviar información, de ocultar información, y eso está obviamente en la parte de abajo, en letra legible, y obviamente como parte del formulario, pues la persona al leerlo, pues está certificando, ¿verdad?, la información que se le está dando. Ahorita mencioné así soslayadamente, pero ahora lo voy a decir directamente. ¿Qué pasa con los patronos que dicen, no, yo estoy y yo tengo el control del Departamento del Trabajo, como lo hacían en Hacienda también, que decían, aquí yo hago lo que me da la gana y aquí tenemos la gente y no importa lo que tú hagas, el patrono siempre va a tener la razón? ¿Qué usted le contestaría a estas personas que nos están escuchando en este momento y como la están pasando mal, creen que este tipo de cosas de verdad están ocurriendo? No, esto no es cierto, definitivamente no, son comentarios que, ¿verdad?, que tengo que decirlos que no se ajustan a la realidad. Esto es un proceso que se investiga. Como mencioné, todas las partes tienen derecho a apelarlo, apelar la determinación de lo que es el seguro por desempleo. Así que no, se hace una investigación por los técnicos del Departamento del Trabajo, se examina esa evidencia y mire, como todo, ¿verdad?, como todo pleito, y el licenciado sabe que en todo siempre va a haber una parte que nunca va a estar del todo satisfecha, porque siempre ocurre así en los litigios, siempre ocurre así en distintos procesos administrativos, pero tengan la certeza que el departamento hace una investigación y de igual manera las partes tienen derecho a hacer una apelación para que se revise esa determinación ¿verdad?, y se pueda examinar más a fondo si eso es necesario. Licenciado Francisco Sánchez, yo creo que al igual que usted, yo diría a la gente que están ahí y que no han apelado y todavía están en esos 15 días que lo hagan. Porque entonces ahí se descubre todo lo que hay y si el patrón está mintiendo, le guste o no al patrono, le van a tener que pagar a estas personas que llevan semanas esperando, tal vez marzo, abril, mayo, y no han cobrado, pues porque sencillamente si no apelaron a tiempo, pues obviamente ya es otro cantar. Me dijo usted que tienen 15 días nada más, secretario. Sí, se le notifica a las partes. En el caso de cuando hay una determinación final, son 15 días para apelar. Sí tengo que mencionar que hay muchos de los casos que están atrasados, no porque, ¿verdad?, porque la persona necesariamente no tenga el beneficio, sino que ha habido el tanto volumen de solicitudes. Usted mencionó ahorita lo que tiene que ver con la comunicación, lo que es los emails y los teléfonos, y quería explicar brevemente cómo nosotros estamos atendiendo a las personas. Dado la cantidad de miles y miles de llamadas, ¿verdad? Si yo diera mi número de teléfono al aire, pues no hubiese forma que yo pudiese contestar las miles de llamadas. Pues de igual manera, ¿verdad?, los cuadros del Departamento del Trabajo pues están en la misma situación. Nosotros estamos usando un sistema interno donde nosotros, a través de una plataforma que se llama Turnos PR, las personas, en vez de sacar la cita, nosotros tenemos ya identificado un listado por antigüedad de todas las reclamaciones y nosotros nos estamos comunicando con ellos. Diariamente se atienden sobre 1.200 personas a través de las 9 regionales y en el centro de convenciones. Hasta el 31 de julio vamos a estar teniendo 300 personas de forma presencial, ya se le había otorgado turno, y estamos atendiendo a su vez sobre 3.500 personas diarias a través de métodos virtuales. ¿Dónde están ubicadas, secretario, esas 9 regionales? Y si ellas pueden ir allí o lo van a hacer el trámite vía remoto. Ahora mismo estamos trabajando de manera remota. Nosotros no estamos atendiendo público por una sencilla razón. Usted sabe que cuando usted va a una oficina de gobierno, si vamos al sistema uno a uno, persona a persona, pues es lo que la persona viene, se sienta, ¿verdad?, coge el numerito, va y lo va a atender, habla con el técnico. Ese proceso tarda, ¿verdad?, mucho tiempo. Para que tenga una idea, 300 personas en el centro de convenciones, a nosotros nos toma desde las 7:30 de la mañana prácticamente hasta las mismas 5 de la tarde poder atender 300 personas. 300 personas, con un número similar o un poco más de empleados, yo puedo trabajar 300 personas en 3 horas y media, utilizando la tecnología a través de este método que le estoy mencionando. Así que, primero, no nos exponemos al COVID ni la ciudadanía, ni obviamente el personal del Departamento del Trabajo, y podemos atenderlo de una manera más rápida. En las 9 regiones estamos trabajando con todo el personal, pero es de forma remota, a través de este sistema de turnos PR, donde nosotros nos comunicamos con ellos y atendemos esas 1.200 llamadas diarias. Si en esa llamada esa persona, si tiene un punto controvertible, se le resuelve. Si tiene que someter evidencia, se le explica cómo subirlo a través de la página de internet o lo sube al momento inclusive y se lo envía al empleado que le está llamando para corregirlo en el momento. Si no tiene acceso a internet, se le indica que lo puede enviar entonces a través de dejarlo en uno de los buzones de las 9 oficinas regionales. Eso es lo que se está trabajando, ¿verdad?, a través de las 9 regiones, y a partir del 31 de julio ya no va a estar atendiéndose de forma presencial en el centro de convenciones y vamos a estar trabajando completamente, ¿verdad?, a través de este sistema virtual
para prevenir la situación del COVID, porque si el COVID llegara al Departamento del Trabajo, pues nos veríamos en la obligación de, en ese centro de trabajo, cerrarlo. Aquí nos escriben, y las cajas de las regiones se trabajan, todos esos documentos que se dejan. Correcto, para que tengan una idea, hay un personal asignado a esas cajas en cada una de las regiones, donde esa evidencia o esos documentos son clasificados, si es PUA, si es seguro por desempleo, se entran al sistema, se validan, así que sí se trabajan, no es que se dejan tirado en una caja ni va a tener la atención. Lo que pasa es, ¿verdad? Yo entiendo, hay personas que lo envían por internet, lo envían por email, lo envían en el buzón, lo envían de distintas maneras, y yo sé que lo hacen, ¿verdad?, para asegurarse de que llegue, pero también de igual forma lo que hacemos es que duplicamos el esfuerzo del empleado, porque hay que verificar el mismo por distintas vías. Nos preguntan también el compañero periodista que cuándo es el último día para PUA. Para PUA. Bien importante. Desempleo opera todo el año. El PUA, el PUA que es ¿verdad?, que fluctúa entre $66 hasta 190, eso tiene hasta el 31 de diciembre para solicitarse o va a estar vigente. El PUA son 39 semanas, el desempleo son 26 semanas, ¿verdad? Ahora bien, lo que es la compensación pandémica, que eran los $600 que se le otorgaba a quien cualificaba para desempleo y también cualificaba para PUA, ya, ¿verdad?, ya era hasta el 25 de julio, ya, ¿verdad?, ya pasó. Así que toda persona que reclame durante el periodo comprendido hasta el 25 de julio, se le va a pagar esos $600, pero ya el periodo que a partir del 25 de julio, pues ya no le corresponde los 600, sino únicamente la cuantía que le corresponda por PUA o por desempleo. Y para yo estar claro, porque me siguen escribiendo, las personas que solicitaban PUA, por ejemplo, que tenían un trabajo part-time, pero tenían otros contratos o los servicios profesionales, como los abogados, los contables, los relacionistas públicos, etcétera, no podían solicitar PUA por uno de esos trabajos o podían solicitarlo por todos, o cómo era la Por cosa? eso, la persona que trabaja por su cuenta, ¿verdad? Son dos modalidades. Si trabaja por su cuenta puede tener varios contratos, pero sigue siendo un trabajo por su cuenta. Pero y la pregunta es si uno de ellos te pagaba bien, pero los otros tres cerraron por la pandemia. ¿Tiene derecho o no? Bien importante. El PUA no es para una compensación salarial. El PUA no es para equiparar salarios que usted tenía. Si usted se generaba $6,000, por decir algo, el PUA no está para buscar equipararlo al ciudadano o al reclamante a los salarios que generaba antes. El PUA es una ayuda de desempleo, pero pandémica. Así que lo que va a hacer es, si la persona estaba trabajando, tenía un trabajo, ¿verdad?, como era empleado, primero vas a mirar a seguro de desempleo. No cualificaste para desempleo porque no tenías el tiempo que tienes que tener, ¿verdad?, o no cumpliste con todos los requisitos, puedes entonces cualificar para PUA. Así que funciona. Si trabajas por cuenta propia, pues de igual manera, puedes entonces solicitar para PUA. Tienes que reportar los ingresos que tenías de todos tus salarios, no es uno nada más. No es decir, déjame reportar únicamente que es el que me conviene para que me den más, y no voy a reportar el resto de los salarios. Tienes que reportar los ingresos. Perfecto. Comentario final de Francisco Sánchez Rodríguez, que ya nos fuimos. Bueno, pues agradecerle al secretario que estuviese con nosotros en la noche de hoy, ¿verdad? Y pudiese contestar todas las preguntas. Estoy seguro que el programa de hoy fue uno bien informativo, donde la gente ha recibido mucho insumo del secretario y aclarado dudas, que es lo importante y que es lo que queríamos con este programa en el día de hoy, Adaitza. Ese es mi comentario final. Agradecemos infinitamente al licenciado Carlos Rivera Santiago, ¿verdad?, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por haber estado con nosotros. ¿Algún comentario final? No, muchas gracias por la oportunidad simplemente de poder orientar, y agradezco también al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Así que para mí es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad?, y poder orientar siempre a la ciudadanía sobre este asunto. Bueno, amigos, pues ya terminamos por hoy Directo al Punto con la sección Directo a la Justicia. Gracias a ambos, a ustedes linda noche, y nos fuimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.